Bien, a continuación vamos a trabajar cálculos estequiométricos gramo a gramo. Como ya hemos trabajado otros tipos de cálculos estequiométricos anteriormente, ya sabemos cómo identificar los tipos de cálculos estequiométricos. En este caso, para que sea de cálculo estequiométrico gramo a gramo, tienen que darme como dato inicial gramos. En este caso me dan 576 gramos de azufre, o sea que cumple. Y me tienen que estar preguntando gramos. En este caso me están preguntando cuántos gramos de cada producto se va a formar. Entonces también cumple. Efectivamente es un problema de cálculo estequiométrico gramo-gramo. Bien, entonces ya que verificamos eso, el segundo paso que debemos de realizar es verificar que la ecuación química se encuentre balanceada. En este caso ya se encuentra balanceada y como lo he mencionado anteriormente, esta fue balanceada en el video de explicación de balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Entonces, si no lo han visto, para que regresen y lo vean. Si no recuerdan cómo hacer el balanceo de la ecuación. Bien, ya después de haber realizado el primer paso, que es confirmar que realmente es un problema estequiométrico gramo-gramo, perdón, y de verificar de que la ecuación química esté balanceada, que efectivamente lo está, entonces pasamos al tercer paso, que es calcular las masas moleculares. Entonces, ustedes recordarán que yo les mencionaba que siempre que se trabaje con gramos hay que hallar la masa molecular de ese compuesto. Entonces, en este caso, me están diciendo gramos de azufre. Eso quiere decir que yo tengo que hallar la masa molecular del azufre. Me están diciendo cuántos gramos de cada producto. Entonces, los productos son KCl, cloruro de potasio, tengo que hallar la masa molecular y el otro producto es SO2, dióxido de azufre. También tengo que hallar la masa molecular. Eso quiere decir que tengo tres masas moleculares que hallar. Bueno, en este caso sería masa atómica, ¿no? Porque está el azufre solo. Bueno, entonces empecemos. El azufre, como está solito, entonces es el más fácil de todos, porque es un solo azufre el cual tiene que ir multiplicado, permítame un segundo, tiene que ir multiplicado por su masa atómica, que en este caso en la tabla periódica, la masa atómica del azufre es aproximadamente 32. Dice 32,065, pero la aproximamos a 32 para simplificar. Entonces, por 32 gramos. Eso me daría como resultado 32 gramos. Pero entonces vamos a borrar aquí y vamos a escribirlo como se debe de hacer. Recuerden que siempre la referencia es con un mol. Entonces vamos a trabajar con un mol de azufre y ese mol de azufre entonces nos dio que debe de tener 32 gramos. Esa es la primera masa molecular. La segunda es la de KCl, entonces lo mismo, tomamos como referencia un mol de KCl o cloruro de potasio y determinamos entonces su masa molecular por medio de las masas atómicas. Entonces empecemos con el potasio. Hay un solo potasio. Entonces, un solo potasio que multiplica su masa atómica, en el caso del potasio, entonces dice que es 39, o 39,0983, o sea, aproximadamente 39. Entonces, multiplicamos por 39 gramos más el cloro, que también hay un solo cloro. Entonces, un cloro multiplicado por su masa atómica, miramos la tabla periódica, el cloro tiene 35,453, lo cual es aproximadamente 35,5. Entonces pasamos a 35,5 gramos. Damos igual y esto nos daría como resultado, entonces 1 por 39, 39,
1 por 35,5, pues 35,5. Y al sumar los dos resultados me daría 74,5 gramos. 74,5 gramos de KCl. Pero entonces, al igual que con el azufre, vamos a ahorrar un poco de espacio, borrando el procedimiento y dejando solamente la respuesta. De 74,5 gramos de cloruro de potasio y arriba 32 gramos de azufre. Ya hallamos dos de las masas que necesitamos hallar, de las masas moleculares. Me faltaría la del dióxido de azufre, que entonces sería un mol de azufre, perdón, de dióxido de azufre, que equivale a, entonces si miramos la tabla periódica y que ya la miramos con el azufre solo, ya sabemos que es 32 gramos, y como hay un solo azufre, entonces vamos a colocar 1 por la masa que ya sabemos que es 32 gramos, y le vamos a sumar el oxígeno. Pero el oxígeno, mucho cuidado, porque tiene subíndice en la esquina inferior derecha. Y es ese 2. Y ese 2 indica que hay dos átomos de oxígeno. Entonces debo de multiplicar por 2 la masa atómica del oxígeno, que en este caso, según la tabla periódica, sería 15,9994, o sea, aproximadamente 16. Entonces, por 16. Entonces, aquí yo hago los cálculos, 1 por 32 son 32, 2 por 16 son 32, 32 por 32 son 64 gramos de dióxido de azufre o SO2. Lo mismo, para ahorrar un poco de espacio, vamos a borrar procedimiento y vamos a dejar solamente la respuesta. Entonces sería 64 gramos de dióxido de azufre lo que tenemos ahí. Entonces vamos a estos datos de masas moleculares a encerrarlas en una nube azul para tener presente que esas son las masas moleculares que vamos a tener que utilizar. Listo. Ya teniendo las masas moleculares pasamos a resolver. Y entonces siempre en todos los cálculos estequiométricos, sea mol-mol, mol-gramo, gramo-mol, gramo-gramo, siempre se parte del dato que nos dan. Siempre se parte del dato que nos dan. Entonces, el dato que nos van a dar aquí en este caso sería 576 gramos de azufre. Entonces yo parto de ahí, 576 gramos de azufre. Y lo voy a multiplicar por unos factores. Cuando teníamos cálculos estequiométricos mol-mol era un solo factor. Cuando teníamos cálculos estequiométricos mol-gramo o gramo-mol eran dos factores. En este caso son tres factores los que tenemos que utilizar. Entonces vamos a dejar los tres espacios. 1, 2, 3. Ahí están los tres espacios de lo que tenemos que hallar. ¿Cuál es el orden que debemos de utilizar? Entonces, siempre en los cálculos estequiométricos gramo-gramo, el primer factor va a ser la masa molecular, el segundo factor va a ser los coeficientes estequiométricos y el tercer factor va a ser nuevamente masa molecular. Entonces, vamos a empezar con el primer factor, masa molecular. ¿De quién? Del dato que tengamos de partida, en este caso, sería de gramos de azufre. Sería de gramos de azufre. Entonces, como tenemos gramos de azufre en la parte de arriba, tenemos que colocar gramos de azufre en la parte de abajo. Entonces, gramos de azufre. Y utilizamos entonces la primera masa molecular, que dice que 32 gramos de azufre, entonces 32 gramos de azufre, equivalen a un mol de azufre. Entonces, equivalen a un mol de azufre. Listo. Ya tenemos el primer factor. El segundo factor son los coeficientes estequiométricos.
Entonces recuerden, en la parte de arriba de los coeficientes estequiométricos siempre van los moles de lo que yo quiero hallar. Como ahí me preguntan gramos de cada producto, yo voy a calcular primero los gramos de KCl, de cloruro de potasio. Entonces arriba debe de ir moles de cloruro de potasio. ¿Y qué va a ir en la parte de abajo, en el denominador? Va a ir el dato, las unidades del dato que se encuentra anteriormente en el numerador sin el valor. O sea, en este caso sería solamente mol de azufre. ¿Y qué valores voy a colocar en el numerador y en el denominador? Los valores de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Para los moles de cloruro de potasio sería 2 y para los moles de azufre serían 3. Entonces los coloco 2 y 3. Listo. Y finalmente utilizo nuevamente la masa molecular. ¿De quién? Del dato que tengo en el numerador anterior. Entonces tengo que colocar la masa molecular de KCl, de cloruro de potasio. ¿Qué va a ir en el denominador? Va a ir lo mismo del dato que estamos partiendo, o sea, moles de KCl. Moles de KCl, cloruro de potasio. ¿Y qué va a ir arriba? Lo que yo quiero hallar, que son los gramos de KCl. Y eso lo hallo, los valores que deben de ir ahí, en la masa molecular. Entonces vengo acá y dice que el KCl, el cloruro de potasio, tiene 74,5 gramos, 74,5 gramos de KCl por cada mol de KCl. Por cada mol de KCl. Y ahí ya nos queda listo el proceso para hacer el cálculo. Entonces multiplicamos todos los numeradores, o sea, todos los numeritos que están en la parte de arriba, que sería 576 por 1, por 2, por 74,5, y eso daría 85.824. 85.824. Y multiplicamos todos los denominadores, que en este caso sería 32 por 3 por 1, que me daría 96. Cancelamos unidades para verificar que el proceso esté bien hecho. Gramos de azufre con gramos de azufre, moles de azufre con moles de azufre, moles de cloruro de potasio con moles de cloruro de potasio, y al final solamente me va a quedar gramos de KCl. Gramos de KCl. Y miramos si la división da exacta. De 85.824 dividido 96 me da 894. Entonces serían 894 gramos de cloruro de potasio, lo que me daría como producto la reacción. Eso sería para el primer cálculo. Para el segundo, que es el dióxido de azufre, SO2, pues sería exactamente lo mismo. Solamente que cambiamos el dato final. Entonces partimos del dato que nos dan 576 gramos de azufre, lo multiplicamos por los tres factores, el primer factor ya sabemos que es la masa molecular del azufre, entonces va a quedar igual, 32 gramos de azufre por cada mol de azufre. El segundo factor, o la siguiente relación, sería entonces los coeficientes estequiométricos. Entonces, como lo que yo quiero hallar son los moles de dióxido de azufre, entonces en la parte de arriba va a ir moles de dióxido de azufre. Y en la parte de abajo va el mismo dato anterior, pero sin el número, sin el valor. O sea, moles de azufre. Entonces, en la ecuación balanceada, tenemos que para el SO2, dióxido de azufre, hay 3. Entonces colocamos 3. Y para el azufre también hay 3. Entonces colocamos también 3. Listo. Ya tenemos el factor de los coeficientes estequiométricos. Nos faltaría el último factor, que entonces sería el de la masa molecular del dióxido de azufre, el cual
tenemos aquí 64 gramos de dióxido de azufre. Y como ese es el que queremos hallar, gramos de dióxido de azufre, ese es el que va a ir en la parte de arriba. 64 gramos de dióxido de azufre. ¿Y qué va a ir en el denominador? Pues el resto de la relación, un mol de dióxido de azufre. Un mol de dióxido de azufre. Hago lo mismo que hicimos con el problema anterior, multiplico todos los numeradores, que serían 576 por 1, por 3, por 64, y eso me daría 110.592. 110.592, y eso va dividido por la multiplicación de los denominadores, que sería 32 por 3 por 1, que me daría nuevamente 96. Cancelo unidades, que es gramos de azufre con gramos de azufre, moles de azufre con moles de azufre, moles de dióxido de azufre con moles de dióxido de azufre, y solamente me quedarían gramos de dióxido de azufre. Hago la división para ver si de pronto me da exacto. Entonces sería 110.592 dividido 96 y me da 1152. 1152 gramos de dióxido de azufre. Entonces ya la respuesta final quedaría: se formarán 894 gramos de cloruro de potasio, y 1152 gramos de dióxido de azufre. Esa sería la respuesta. Ya para recapitular un poco, entonces, ¿qué se debe hacer para resolver un problema estequiométrico gramo-gramo? Primero, verificar que efectivamente sea un problema gramo-gramo, que me pregunten gramos y que me den como dato gramos. Entonces, me dan gramos, me preguntan gramos. Segundo paso, tener la ecuación balanceada. Ya la teníamos balanceada. Tercer paso, tener las masas moleculares de los datos que me dan en gramos. En este caso me dan gramos de azufre y me preguntan gramos de los productos, o sea, gramos de KCl, cloruro de potasio, y gramos de dióxido de azufre, gramos de SO2. Y ya a partir de esos datos podemos resolver el problema simplemente colocando primero el dato inicial, segundo, la masa molecular de ese mismo dato, o sea, de azufre, tercero, los coeficientes estequiométricos, cuarto, la masa molecular del compuesto que queremos hallar los gramos, y realizar los cálculos cancelando las unidades para verificar de que esté bien hecho. Y eso sería todo el proceso entonces para resolver cálculos estequiométricos de gramo a gramo.